Jesús. Jesús quiere sanarte el corazón. Jesús quiere sanarte las heridas. Quiere sanar tu dolor. Jesús, sáname con tu verdad. Jesús, cúrame de esta enfermedad. Derrama de tu espíritu y enséñame tu caminar. Jesús, te estoy amando. Jesús, te estoy clamando. Oh, sáname hoy. Oh, sáname hoy. Sáname el corazón. Jesús, sáname con tu verdad. Jesús, cúrame de esta enfermedad. Derrama de tu espíritu y enséñame tu caminar. Jesús, te estoy llamando. Jesús, te estoy clamando. Oh, sáname hoy. Oh, sáname hoy. Oh, sáname el corazón. Jesús, te estoy amando. Jesús, te estoy clamando. Oh, sáname hoy. Oh, sáname hoy. Oh, sáname el corazón. Verdaderamente este cántico es una predicación en sí, una predicación preciosa a Jesús. No estaba en el programa porque sí, estaba en el programa porque queríamos en esta mañana enfatizar quién es Jesús. A veces el nombre de Jesús se diluye en medio de muchos nombres, de muchas cosas, de organizaciones, de iglesias, se diluye. Pero el nombre de Jesús es poder. La persona de Jesús es poder, es autoridad. La persona de Jesús es salvación, Él es Salvador. Y en esta mañana Él quiere hacer su obra en ti. En este día, como ha cantado Ariel, Él quiere sanarte, Él quiere salvarte, Él quiere obrar, Él quiere tocar, Él quiere transformar partes de la vida nuestra que necesitan ser transformadas y necesitan ser cambiadas. Jesús, a lo largo de su ministerio, desafió nuestro pensamiento. Él intentó cambiar nuestros pensamientos. Y los pensamientos son los que rigen el cuerpo. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Lo que tú piensas, no eres el exterior. Eres lo que hay dentro de tu pensamiento. Esto es lo que somos cada uno de nosotros. Y el interés más grande de Jesús es cambiar tus pensamientos. Incluso, como dice la palabra,
aquellos pensamientos que me son ocultos, que me están escondidos. Hay una serie de pensamientos que están en tu mente, que te están escondidos ahí, ¿eh? Y dice la palabra del Señor, líbrame de los pensamientos ocultos que están ahí. ¿Por qué? Porque los pensamientos ocultos forman parte de nuestro ser y nuestro ser tiene que ser transformado estos pensamientos por el poder y la acción de Jesús en nuestra vida. Me preocupa mucho un personaje bíblico que predicamos casi nunca de él. Se llama Judas. Es difícil predicar sobre Judas, es difícil encontrar una respuesta sobre Judas, por lo menos a mí. Todos tenemos en mente quién fue Judas, ¿eh? El que vendió a Jesús, ¿por cuántas monedas? 30 monedas de plata, lo vendió a Jesús. Pero ese hecho que fue significativo, por supuesto, fue un punto de inflexión en el momento del ministerio de Jesús, no es el que más me preocupa. El que más me preocupa es por qué Judas, que tuvo al mejor pastor, por qué Judas, que tuvo al mejor maestro, por qué Judas, que tuvo al mejor líder, al mejor sabio, al mejor amigo, al único salvador a su lado, ¿por qué perdió la oportunidad y fracasó? Y estuvo con Jesús, estuvo 3 años caminando con Jesús y llevaba la administración. Fijaros si Jesús tenía confianza con él, que llevaba el dinero, administraba la vida de Jesús, las finanzas de Jesús. Sin embargo, fracasó. Esa persona fracasó. Y a mí me hace pensar que a veces nosotros también podemos fracasar. Estar en la vida de la iglesia, estar hablando de Dios, estar leyendo la palabra y todo eso resbalarnos. Todo eso ser algo anecdótico, todo eso ser algo pasajero, todo eso ser algo circunstancial que no cambia realmente la raíz de nuestro ser. Y Judas no cambió. No cambió, y no cambió porque no se dejó cambiar, porque él quiso vivir como siempre había vivido, y vivir una doble vida, una apariencia exterior, pero unos pensamientos interiores diferentes. Su actitud no cambió. Y yo te puedo decir en esta mañana algo, y no importa la iglesia que vayas, no importa de la denominación que seas, no importa el credo que tú reces, no importa los pensamientos que tú tengas, si tu actitud no cambia, si tú no cambias, ya se pueden hacer a tu alrededor cositas y elementos que si tu carácter no es transformado por Jesús, siempre serás la misma persona. Y no es que serás la misma persona, no, al contrario, vas a ir hacia atrás. No vas a crecer, no vas a madurar, no vas a dar pasos. Por esto es importante que el pensamiento de Jesús entre en nosotros y su pensamiento transforme nuestra vida, transforme nuestros sentimientos, transforme nuestros valores, transforme nuestra forma de pensar. Mirad, todo el ministerio de Jesús estuvo enfocado no solo en la evangelización de las personas, sino también en la transformación de las ideas, porque esa es la evangelización. La evangelización, cuando una persona realmente entiende lo que es ser evangelizado, haber recibido las buenas noticias, esas buenas noticias transforman los valores, transforman las ideas preconcebidas, transforman los pensamientos que llevamos acumulados de años, incluso pensamientos religiosos. Tú puedes tener en esta mañana en tu mente pensamientos religiosos equivocados y pensar que son correctos, pero puedes tener pensamientos religiosos equivocados. Solamente cuando el Señor Jesús, que es la verdad, el camino, la vida, solamente cuando el Señor Jesús, que es la victoria eterna, cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él entre, Él es el Mesías, el ungido, el único.
la revelación perfecta de Dios en la tierra. Solamente Él podrá transformar tu corazón, tu vida, tus sentimientos y que dejes de ser la misma persona de siempre. Jesús dedicó gran parte de su tiempo, de su ministerio, a desafiar los pensamientos de la época de sus días, hasta nosotros. La obra de Jesús a través de la historia es una obra continuada. En estos 2000 y pico de años que existe el cristianismo, que la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo está con la iglesia, es una obra continuada, una obra de transformación, una obra de cambio, una obra de diferentes paradigmas, porque Jesús está desafiando nuestro pensamiento. Y en esta mañana Jesús quiere desafiar tu pensamiento. En esta mañana quiere poner las cosas en claro. En esta mañana quiere que cualquier actitud, pensamiento, idea equivocada que tengas ahí, énfasis equivocado, fortaleza espiritual, hay a veces en la mente nuestras fortalezas espirituales. Jesús quiere transformarlo en tu vida. Quiero mostrar alguna serie de ejemplos que rápidamente en esta mañana miraremos. El primero es que Jesús desafió en su tiempo por la tierra la ley del talión en Mateo capítulo 5. Versículos 43 al 44. La ley del talión es el castigo que se impone para obtener reciprocidad por el mal cometido. La palabra talión es una palabra que tiene una raíz latina, que dice tal, y tal significa idéntico. Nosotros en castellano utilizamos una frase, tal cual, y significa idéntico al otro. Y esa palabra tal significa idéntico. Y esa palabra del talión significa que había de tener una retribución por el pecado cometido. Y decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El castigo tenía que ser equilibrado y recíproco, igual que la ofensa cometida. Pero Jesús reemplaza esta ley. Y Jesús da una palabra diferente y la reemplaza por el amor hacia los enemigos, no por otra ley. Por el amor hacia los enemigos. Es una transformación de pensamiento, porque es muy fácil aplicar la ley. Es facilísimo. Está escrito, se tiene que hacer de esta manera, se aplica, pum, y ya está. Y esta ley corresponde a esto y aquella ley corresponde a lo otro. Pero es mucho más complicado cuando tú tienes que aplicar el amor, la misericordia como hizo el Señor. El amor era para el prójimo. Y Jesús dice más allá que la ley del talión, y dice, ama a tu enemigo. Va más allá y ejerce esa ley del amor que Él la implanta, el cambio del pensamiento. Fijaros, esto es lo que significaba para la gente que le estaba escuchando, porque ellos tenían clara la ley del talión. Ellos conocían la ley del talión, ellos la aplicaban la ley del talión, la vivían cada día. Y Jesús les dice, no, pero yo no vengo a quitar esta ley, yo vengo a dar un paso más adelante. Y el paso más adelante es que ames a tu enemigo. Por lo tanto, Jesús establece un pensamiento nuevo. ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto al amor, al perdón? ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a amar a tus enemigos? Tu pensamiento en cuanto a amar a otras personas. Tu pensamiento en cuanto a vivir una vida hacia los demás. Hermanos, tenemos un grave problema en la humanidad. Y la humanidad vivimos encerrados en nosotros mismos. Incluso en esta época de la comunicación, donde estamos con todos los chats y con todos los WhatsApps y toda la información. El otro día leía un chiste que estaban esposo y esposa al lado y estaban cada uno con su chateando. Y al final la esposa le dice a la esposa, le manda un chat que está al lado, oye, ¿me quieres? Porque no me has mirado a la cara en toda la noche. Estaban al lado, uno del otro, pero no había comunicación, vivimos aislados y encerrados y esto es un pecado, vivir de esta manera. Y el Señor quiere que tú cambies tu pensamiento, quiere que cambiemos nuestro pensamiento y demos pasos de transformación en nuestra vida y apliquemos la ley del amor. Jesús desafió la ley del talión, pero Jesús desafió la ley del sábado. Y este es un tema mucho más complicado. Desafió la ley del sábado. Lo hizo con un hombre que tenía una mano seca.
y le sanó en sábado. Eso estaba prohibido por la ley. Lo hizo con un paralítico. Eso estaba prohibido por la ley. Lo hizo con una mujer que estaba encorvada. Lo hizo en un sábado. También un paralítico que fue traído a Jesús por sus amigos y le sanó y trabajó con él. Y lo hizo en un sábado. También Jesús iba con sus discípulos por el campo comiendo las espigas y comieron en un sábado. Y se metieron con él. ¿Pero qué estás haciendo en un sábado? Eso no se puede hacer. Y le atacaron duramente. Pero lo hizo. Y también dijo, ¿quién de vosotros que no le cae una oveja o un buey o un hijo dentro de un pozo y cae en el sábado no lo recoge? Pues que vaya a recogerlo. Jesús fue mucho más allá y desafía esa ley, no para romper la ley del sábado, ni mucho menos, no para romper el descanso, ni mucho menos, sino para cambiar el paradigma de la mentalidad, para cambiar el paradigma de hacer el bien en cualquier tiempo y en cualquier momento. Y esto era un cambio de mentalidad también, hacer el bien en cualquier circunstancia. Y esto nos cuesta, hermanos, porque dice Jesús, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre trabaja y yo trabajo. Juan 5, 16, 17. Jesús estaba desafiando por el bien. Jesús estaba sirviendo por el bien. Jesús estaba mostrando un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, haciendo el bien, practicando el amor, practicando la misericordia, practicando todo aquello que la ley no podía prohibir que se hiciera. Pero él lo hacía enfatizando la parte positiva. Jesús, ¿quién es este Jesús que estamos hablando? Jesús comía con publicanos y con pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 30. El pensamiento establecido de la época, ¿sabéis cuál era? Que los justos comían con los justos y los pecadores con los pecadores, especialmente cuando se trataba de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Mirad, los publicanos eran un grupo de personas que cobraban los impuestos para Roma. Recibían todos los impuestos de Roma y ellos transmitían esto, se quedaba una parte, ellos se quedaban dinero, es decir, eran tan chorizos antes como somos ahora, se quedaban con una parte del dinero y la otra lo daban a Roma. Pero los publicanos eran considerados unos traidores al país, porque se habían vendido a los romanos, que eran los invasores del país. Estaban gobernando el país. Estar con un publicano era pecado mortal. Estar con un publicano, con esa chusma, con ese tipo de personas que clasificamos en nuestras sociedades y en nuestra mente, personas que no son buenas, personas que las tenemos catalogadas, personas que las hemos etiquetado. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo etiquetamos a la gente. Las etiquetamos, este es así, aquel es así, este tiene este defecto, aquel tiene aquella cosa, y vamos etiquetando mentalmente, y esto nos separa de la gente. Y Jesús no hizo esto. El carácter de Jesús, la personalidad de Jesús fue transformar ese pensamiento, esa forma de mirar, esa forma de ver, esa forma de vivir. Y Él desafió a los publicanos y Él se puso a comer con ellos y se puso a comer con todas las personas y a vivir con todas las personas. Él no introdujo un nuevo pensamiento diciendo, bueno, pues estos hay que tenerlos separados, ni mucho menos. Él introdujo una forma nueva de pensar, en el sentido de que estaba diciendo que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Jesús se ponía en el lado de la condición de los débiles, de los más débiles, al lado de ellos. Y en nuestra época, hermanos, hacemos lo mismo y a veces nos separamos de las personas. A veces tenemos miedo de compartir con gente que no son de nuestro estatus, gente que no son de nuestra cultura, gente que no son de nuestra lengua, y vamos clasificando por departamentos a las personas, unos aquí y otros allá. ¿Y me junto con quién? Con los que estoy a gusto, con los que más me gusta estar, pero hay personas que me siento incómodo. ¿No te ha pasado alguna vez estar con una persona que te sientes incómodo? Pero a lo mejor esa persona está cómoda contigo y tú te sientes incómoda con él. ¿Dónde está el problema? ¿Con quién está el problema? Contigo, conmigo, cuando yo pienso que me siento incómodo con los demás. Jesús desafía nuestro pensamiento tradicional diciendo que tenemos que dar pasos de acercamiento a las personas, derribar las barreras sociales, culturales, religiosas y las que sean.
Y todos tenemos barreras ahí, todos tenemos barreras en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús desafía el pensamiento también. Y ¿sabéis lo que hizo? Se dejó tocar por una mujer de mala reputación. Lucas capítulo 7, versículos 36-50. Esto sucedió en casa de Simón, un fariseo de pura cepa. Los fariseos eran los legalistas, los super ortodoxos, los que además de tener la ley, que la tenían 1000 mandamientos más aplicando a la ley. Imposible de vivir. Imposible de vivir. Y ellos iban detrás de Jesús, los fariseos, los que mantenían la ley, mirando todas las cosas que se hicieran bien. Era como la policía secreta religiosa. Y que te pillaban, ya te hemos pillado, ya has hecho esto malo, esto no está bien hecho. Por lo tanto, Jesús en este momento estaba en casa de uno de estos fariseos. Fijaros, la compasión del Señor fue a casa de él, entró en su casa, pero ahí sucedió algo, que estando en casa de Simón, el fariseo, entró una mujer que era señalada, una mujer que era considerada prostituta, una mujer que era considerada tercera categoría o cuarta categoría, nada, una mujer que entró en el momento menos adecuado, porque fue a casa, a la boca del lobo, quien estaba mirando lo que estaba haciendo Jesús y el propio fariseo. Y Simón pensó, bueno, si este fuese hijo de Dios, si Jesús fuese hijo de Dios, lo dice la palabra, pensó, bueno, él sabría quién es esta mujer. Él sabría que esta mujer que está aquí tocándola y ungiéndole y tocándole los pies, esa mujer es una mujer que todo el mundo pone la lengua sobre ella, que esta mujer es un escándalo en el pueblo y todos lo saben. Y Jesús desafió el pensamiento de Simón. ¿Y cómo lo hizo? Pues le dio a esta mujer un carácter de adoradora. Y miró el corazón de esta mujer. No miró los efectos, miró la raíz. Miró la raíz, una mujer necesitada, una mujer que había sido tal vez violada, una mujer que había sido despreciada, una mujer que había sido arrinconada, una mujer que había sido censurada, que había sido señalada y que había sido empujada por las circunstancias. Nada más y nada menos, una mujer víctima de las circunstancias. Y Jesús vio eso, el corazón de esa mujer, las intenciones primeras del corazón, no los efectos de la vida que ella había llevado. Claro que lo sabía Jesús, claro que la conocía, si la conocía todo el mundo, hasta el lucero del alba la conocía, todo el mundo. Pero Jesús sabía que ese Simón estaba censurándolo, pero el Señor le da una palabra de estímulo, de aceptación, una palabra elevando a esta mujer y elevándola. ¿Por qué? Porque miraba el corazón, no estaba mirando la ley, estaba mirando el corazón. Jesús exaltó hasta los niños y permitió que se acercasen a él. Hoy en día nosotros tener a un niño que se acerca a nosotros es muy normal. Les hemos tenido aquí, les hemos aplaudido, les miramos, les tocamos, les abrazamos. En el tiempo de Jesús no era así. Un niño era un esclavo. Un niño era un esclavo. Esto está pasando en muchos países del mundo. En Asia está pasando. Hay todo un comercio ilegal con niños. Países que están explotando a los niños de pequeñitos, de bien pequeñitos. En África hay países que están ocurriendo esto también. Y nosotros los europeos estamos comprando la ropa y los artículos de deporte que esos niños están haciendo a un precio de miseria. Los niños en la época de Jesús eran los niños que eran utilizados para todo. Yo lo he visto en África. Niños bien pequeñitos que van a buscar el agua para vivir ese día y van kilómetros con el agua en la cabeza para poder subsistir ese día. Son los niños los encargados de hacer eso. Y en el tiempo de Jesús era peor todavía. El niño no era considerado persona. Y Jesús dice, dejad a los niños que se acerquen a mí. Dejadles, no se lo impidáis. Los apóstoles se pusieron nerviosos, ¿va? No toquéis al maestro, dejadle estar, él tiene su trabajo que hacer. Pero el Señor tan compasivo, tan cercano, tan cerca de las personas, de las necesidades, ve en esos niños una tremenda lección. Dejadles que se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos, de los niños, es el reino de los cielos. Y ahí les da una bofetada a ellos,
a los propios discípulos, a los propios seguidores de Jesús, cuando les exalta de esa manera, porque hace una declaración revolucionaria que cambió la historia del mundo, la cambió el propio Jesús cuando reivindicó el papel de los niños, el papel de esas personas, y les dio el valor de persona, de ser humano. Y es que Jesús da valor al ser humano desde pequeñito hasta que muere. Les da el valor adecuado a cada persona. Y este es el cambio de pensamiento, hermanos. El cambio de pensamiento que Jesús instauró cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Jesús también hizo otra cosa. Otra cosa que me llama muchísimo la atención. Habló con una mujer desconocida, a solas, al lado de un pozo. Se atrevió a hablar con una mujer desconocida a una hora intempestiva, a las 3 de la tarde, cuando nadie iba por aquellos lugares. Mirad, hasta el día de hoy en Oriente está mal visto y está en contra de la ley que la gente tenga relación con una mujer. Los judíos ortodoxos ni siquiera las miran. Ni siquiera las mira. Yo recuerdo una vez estaba en Jerusalén y tomé el tranvía, un tranvía que cubre la ciudad de arriba a abajo, y estaba allí y de repente me di cuenta que unos hombres, cuando una mujer se levantaba del asiento, ellos ni se sentaban. Y se apartaban, ni siquiera tocarles. Hay un pensamiento ortodoxísimo de separación de la mujer, de inmunda la mujer, de separada de la mujer, toda totalmente a un lado. Y también eso ocurre en el mundo musulmán, también ocurre exactamente igual. Sin embargo, y fijaros lo que decía un libro de derecho de los rabinos, decía, el que habla con una mujer en público acarrea mal sobre sí. Eso dice un libro de comentario bíblico de los rabinos. Y esto provocó el asombro de los discípulos cuando vieron que Jesús se atrevía a esa hora a hablar con aquella mujer, y se preguntaron los discípulos entre sí por qué estaba haciendo y por qué tenía esa conversación con esta mujer. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Y para colmo de males, aparte de ser mujer, esta mujer era samaritana. Por si le faltaba poco. Lo tenía todo. Era mujer, tenía que estar apartada, nadie la podía ver, nadie la podía mirar, no tenía que ir. Por eso ella iba a esa hora, porque sabía que todo el mundo la señalaba. Pero encima era samaritana, y samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Los samaritanos se habían alejado de la fe tradicional judía, se habían mezclado con otras culturas y eran considerados como de segunda categoría. De tal manera que cuando uno tenía que ir a Samaria daba la vuelta y no pasaba por el norte o el sur para no pasar por dentro de ese territorio. Y Jesús desafía este paradigma, ese pensamiento lo desafía. Y entonces Jesús tiene entre sus seguidores a mujeres. Lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Jesús tenía a mujeres que le seguían. Y además dice que muchas de ellas entregaban sus bienes y dones para que Jesús pudiera vivir. Por lo tanto, Jesús tiene un cambio de mentalidad. Fijaros cuántos cambios de mentalidades hizo en aquel tiempo. Cuántas cosas para cambiar la esencia del ser humano, para que su evangelio fuera práctico, su evangelio fuera transformador realmente, su evangelio fuera como un volcán que sacudiera los cimientos de la vida de las personas. Jesús hizo otra cosa y tocó a leprosos. Tocó a leprosos. ¿Y esto qué tiene malo? Aquí dentro de Denia, en el Valle de Laguar, está Fontilles, que tenemos una leprosería de las pocas que quedan en Europa. Y hoy se puede tocar a los leprosos. En tiempo de Jesús no, porque un leproso era inmundo. Y había capítulos en el libro de Levítico, todos están nombrados de cómo tratar a los leprosos, cómo no tratarles, qué hacer con ellos, qué no hacer con ellos, separado de ellos. Los pobres leprosos tenían que estar apartados de toda la gente y tenían que estar con una campana todo el día tocando la campana y diciendo leproso, 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 para que todo el mundo supiera que él tenía ese mal. ¿Os imagináis la denigración personal de estas personas? Encima que tenían la enfermedad, que en el tiempo de Jesús era incurable,
era incurable, que se expandía, encima tenían que reconocerla y decirlo públicamente, y encima llevar una campana para que todo el mundo se marchara lejos de ellos y nadie estuviera 2 kilómetros a la redonda donde estas personas estuvieron. Pero hubieron leprosos que fueron a Jesús, hubieron leprosos que vieron su amor, hubieron leprosos que vieron su misericordia, hubieron leprosos que vieron el corazón de Jesús y ante la necesidad se acercaron a Él y le buscaron. Y buscaron y estuvieron al lado de Él. Y Jesús dice la palabra que les tocó y les dijo: id ahora a presentaros al sacerdote, que era la ley, y presentaros. Y cuando fueron al sacerdote fueron limpiados. Jesús desafió con esta ley del amor también, con esta ley nueva, con este pensamiento nuevo, esos pensamientos tradicionales, esos pensamientos que les ataban, esos pensamientos que les alejaban de unas personas de las otras. Jesús tuvo un ministerio precioso. Toda la vida los dichos de Jesús fueron revolucionarios y siguen siendo revolucionarios. Su forma de pensar fue novedosa y es novedosa actualmente. El Evangelio es la buena doctrina, la buena nueva práctica real para entonces y para ahora. Jesús se dirigió su ministerio a todas las personas marginadas, pobres, leprosos, enfermos, gentiles, romanos, publicanos, prostitutas, ciegos, egoístas, niños, mujeres y hombres. No discriminó a nadie, a ningún tipo de persona, y buscaba rescatar lo bueno de cada uno. Buscaba rescatar a la persona que está dentro de nosotros. Buscaba rescatar todas aquellas partes que son rescatables, aquellos que se dejen rescatar. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia hoy representamos a Jesús en la tierra. La iglesia de hoy representa el ministerio de Jesús en el mundo y como tal debemos de evangelizar el pensamiento establecido. Pero yo voy más allá, hermanos, debemos de evangelizarnos a nosotros mismos, reevaluar nuestros pensamientos, reevaluar nuestros valores, reevaluar las costumbres que hacemos, las rutinas que tenemos. Porque Jesús quiere revolucionar nuestro pensamiento y cambiarlo de tal manera que quiere que tengamos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva visión. Por lo tanto, es básico que nuestra actitud sea moldeada y transformada por el pensamiento de Jesús. Es básico que nuestros valores sean reseteados por el pensamiento de Jesús. Es básico que nuestro sistema de cosas y de vida y programas de vida sean cambiadas por Jesús. Y en esta mañana quiero preguntarte, ¿qué área de tu vida tiene que ser cambiada por Jesús? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué área de tu vida? Porque todas estas personas que se acercaron a Jesús y toda esta gente que fue, ellos, algunos tenían conocimiento de su necesidad, pero otros no. Otros el propio Jesús se la descubrió. Pero ¿qué área de tu vida tiene que ser cambiado por Jesús? ¿Qué pensamiento tuyo tiene que ser transformado por Jesús? Hablaba con una persona recientemente y tiene un problema esa persona. Está con el mismo problema. ¿Te ha pasado alguna vez tener un problema y que sea tu monoproblema? Está ahí todo el día dándote las vueltas a la cabeza, el problema, y no te lo quitas de la cabeza. Y estaba pensando con esa persona, hablando con esa persona, y yo le decía, pero tienes que dejar a un lado ese problema. Tienes que dar pasos adelante. No tienes que estar frenado con ese problema. Decía, no puedo. Me es imposible, no puedo salir de este problema. ¿Por qué? Porque me tiene atado el problema. Y a veces el problema te tiene atada, te tiene atado y no piensas otra cosa que en ese problema y no sales. Y Jesús está afuera dando vueltas y piensas en Él de vez en cuando, pero no aplicas realmente la práctica del cambio del pensamiento de Jesús. Jesús dice, transformaos por medio, Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por esto nuestro entendimiento es tan importante que sea cambiado por el Señor. Como cristianos, hermanos, como cristianos tenemos que ser sacudidos por la presencia de alguien que quiere hacerlo. Y ese alguien se llama Espíritu Santo.
Ese alguien es el Espíritu Santo que quiere hablarte y que quiere transformarte. Y quiero terminar como he empezado, porque Judas, que tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor líder, el mejor sabio, el mejor amigo, la mejor persona a su lado, ¿por qué fracasó? ¿Por qué? ¿Por qué puedes fracasar tú también? ¿Por qué? Porque no hagamos caso a la enseñanza de Jesús, porque nos convirtamos en unos religiosos y nada más. Nos podemos convertir en unos religiosos y nada más. Puedes estar todo el día con la mano así si quieres, bien, muy bien. Puedes hacerlo y eso es religiosidad. Y la puedes tener abajo y puede ser religiosidad. Jesús quiere darnos algo nuevo, vida. Vida. Quiere darte fortaleza, quiere darte renovación. Quiere darte un nuevo espíritu, quiere darte nuevas oportunidades, quiere refrescar el perdón de tus pecados, el perdón. No quiere refrescarte los pecados, no quiere rastrearte los pecados por la cara, lo malo que has hecho. Porque a veces cuando estamos con el pecado delante de nosotros y no salimos de ahí, el enemigo se encarga de que todo el día estés recordando el pecado. Pero esta no es la obra de Dios. La obra de Dios es que el pecado sea transformado y cambiado y perdonado. Y el Señor quiere refrescarte su perdón. Él quiere hacerlo, hermano y hermana. Por esto, deja de ser la misma persona. Deja de ser la misma persona. Que no te pase como a Judas. A lo mejor no vas a morir y espero que no mueras como él. Pero sí que puedes morir espiritualmente, que es peor. Puedes morir espiritualmente para siempre si no haces caso al nuevo paradigma, palabra de Jesús, al pensamiento de Jesús para nuestra vida. Jesús es la respuesta a las necesidades de este mundo, de las mujeres y de hombres. Por esto hoy te presento un reto importante, un reto para tu vida, hermana y hermano. Un reto ante tu problema, esa necesidad escondida que tú tienes. Tienes una necesidad escondida, la tienes. Una necesidad amagada, una necesidad dentro del armario, está ahí. Algunos quieren guardarlo, algunos quieren que esté ahí guardadito. Pero el Señor quiere que esa necesidad se la pongas, la abras el armario, abras el armario. ¿Qué te parecería? Yo hablaba con Paco esta semana, Paco de Javia, en el discipulado, y le decía, Paco, mira, imagínate que tú invitas a una persona a tu casa, que me invitas a mí a tu casa, y me dices, pastor, qué contento estoy, estás en mi casa, y me sientas en la entrada de tu casa, y no me dejas salir de la entrada de tu casa, y no me llevas al comedor, ni me das un café, ni un té, ni una pastita que me gusta, ni me das nada, y me dejas allí en la entrada de tu casa. ¿Estoy en tu casa? ¿Estoy? Sí, estoy, pero no estoy. Porque yo pienso que algo me escondes, porque no abres las puertas, lo tienes todo allí, todo cerradito, todo cerradito, y algo me estás escondiendo. Y a veces Jesús está en tu vida así, lo tienes en la entrada, lo tienes secuestrado en la entrada, ahí cerrado en la entrada. Y no le abren las puertas. Mira, Señor, aquí está este armario, aquí tengo toda la ropa sucia, aquí tengo la vajilla sin lavar, aquí tengo los calcetines tirados debajo de la cama, aquí está la ropa aquella en el armario que no... Y no se lo muestras. Jesús quiere cambiar eso. Ese es el pensamiento de Jesús. Jesús decía a Ariel, te está llamando. Te está llamando en esta mañana, te está llamando para que dejes de ser igual a lo que eras antes. No te está llamando a ser protestante, no te está llamando a ser de la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia carismática, ni la luterana, ni la adventista. No, te está llamando a ser su hijo, su hija, te está llamando. Y te está llamando para ofrecerte un reto. Y Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la va a perder. Pero el que abre su vida a mí, va a ganar. Y va a ganar para hasta vida eterna. Si estás dispuesta y dispuesto a que Jesús desafíe tu pensamiento en esta mañana, entrégate a Él. Dile, sí, Señor,
me entrego a ti. Vamos a ponernos en pie. Si en esta mañana aquí hay alguna persona que dice, Señor, desafíame, Señor, toca mi vida, Señor, entra en mí, Señor, necesito de tu palabra, necesito ser mi pensamiento transformado, Señor, quiero ser diferente, no quiero que me pase como a Judas, no quiero que me pase como a él, quiero que tu palabra transforme mi ser. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Si hay aquí en esta mañana alguna persona que desea entregarse al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. Dios te bendiga, hermana. Alguna persona más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana que quiere entregarse al Señor, abre tu corazón al Señor. Ábrelo ya. Alguien más que dice, Señor, pero ahora estoy dispuesto a dar un paso más. Quiero abrir el armario. Quiero que veas todo, todo, Señor, todo. Que no haya nada controlado por mí, sino por ti. ¿Por qué no lo haces hoy? Entrégate al Señor, que transforme tu pensamiento. ¿Hay alguien más que desea dar un paso en este sentido? Dios te bendiga. ¿Alguien más que desea dar un paso? ¿Alguien más quiere? Señor, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Señor, quiero abrirlo todo para ti. Jesús es el mejor líder, el mejor maestro, el único salvador. Apropiate de él. Utiliza su poder para tu vida. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu mensaje transformador. Gracias por cambiar los paradigmas antiguos por amor, con amor. Gracias porque nos miras y ves nuestras necesidades, Señor, y nos rendimos a ti porque quieres hacer personas nuevas. En tu nombre oramos. Amén. Los hermanos que habéis levantado la mano, podéis pasar a orar, por favor.